A mí también. A mí también. Si les parece, empezamos. Si se va uniendo más gente, perfecto. El acto que queremos hacer hoy es un acto muy sencillo. Sencillamente yo introduciré un poco, luego hablará Miriam Judith Gallegos explicando un poco el libro. Yo explicaré un poco la historia del libro y sus vicisitudes, que como todos saben es complicado, y es complicado sacar un libro y más todavía en esta situación y online con los colaboradores, y Heiser hará una valoración final. Entonces cada uno de ustedes, si quieren o si les parece, tanto aquellos que han participado en el libro como los que no, pueden comentar lo que ustedes quieran, críticas constructivas, etcétera. El libro, yo tengo los ejemplares que me envió Bar y prometo llevarlos a México, entre otras cosas porque 5 son de Heiser como coeditor, ¿vale? Entonces, si les parece, lo que les decía, vamos a hacer una presentación de este libro, que es Paisaje Urbano Maya, del Preclásico al Virreinato, publicado por Bar y editado por Heiser Gerardo Martín Medina y yo mismo, y que está dentro de unas series internacionales de Bar, la 2985, y que además es el volumen 5 de Arqueología of the Maya, es decir, es una serie específica de arqueología. Les voy a dar paso a Judith, que va a hacer unos comentarios sobre el libro y sobre los autores o lo que ella considere, y luego yo retomo esta idea. Heiser, vuelvo a poner la presentación. ¿Sale? ¿Está? ¿Me tienes que dar el permiso o lo pongo? ¿Se ve o no? No se ve todavía. ¿No se ve todavía? No. A ver. Tienes que habilitarlo, Heiser. Compartir pantalla. Sí, pero hay que habilitarlo primero. Ah, claro. Lo tiene que hacer él como anfitrión. Bueno, quizás voy empezando para que no se nos pierda el tiempo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta nueva modalidad de vida, de trabajo y por ende de divulgación científica, tanto Juan como Heiser no quisieron que el libro quedara un poco en el olvido entre nuestras preocupaciones con la pandemia, así que se decidió por hacer este tipo de presentación del paisaje urbano maya, del preclásico al virreinato, una edición de Bar International Series, específicamente en la colección de arqueología de los mayas. El objetivo de Juan y de Heiser con este volumen era reunir artículos donde los autores pudieran reflexionar a partir de sus investigaciones en sitios específicos, regiones o especialidades, sobre la manera en que los diferentes pueblos mayas habitaron y se apropiaron de una variedad de espacios, los que modificaron e hicieron parte de su cosmovisión. La convocatoria a este ejercicio académico resultó en una colección de 20 trabajos escritos por solo 13 mujeres, quizás ese sería un meollo del asunto, y 27 hombres. En total, 40 personas procedentes de México, 22 de ellos, España, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Reino Unido y Canadá. Investigadores que prepararon sus textos predominantemente en coautoría, lo que evidencia el trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se lleva a cabo hoy día. Por otra parte, la edición de Bart, y esto vale la pena recalcarlo, viene en un papel de buena calidad, una impresión bastante buena, y en esta ocasión el 80% de las imágenes se encuentra a color, lo que resulta en una publicación de gran calidad que permite observar detalles de los planos, de los edificios e incluso de algunos objetos arqueológicos que ilustran la muestra. Conociendo el objetivo del libro y sus características físicas, quisiera hablarles ahora brevemente sobre su contenido. La arquitectura bajo análisis corresponde la mayor parte de los textos al periodo clásico de sitios ubicados principalmente en Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Guatemala y Belice. Aunque el volumen integra también un trabajo sobre arquitectura del posclásico, mientras que los dos textos finales abordan el crecimiento urbano de Mérida y un inmueble del siglo XVI en esta ciudad.
El primer trabajo fue escrito por Andrea Peiró, Alfonso y Gaspar Muñoz, titulado Espacio y Arquitectura en la Ciudad Maya. Los tres arquitectos se reunieron para contrastar la información cartográfica de varias ciudades mayas de Guatemala y México, así como 14 rasgos de estos asentamientos, para poder confirmar si las ciudades mayas fueron planificadas, y conforme a su estudio de cotejo de planos y de rasgos, concluyeron que esto era efectivamente así. Fueron ciudades que estaban planificadas a partir del territorio y del paisaje conforme a su función, pero también considerando pautas simbólicas y escenográficas. En el texto siguiente del profesor Eric Taladoire, los juegos de pelota en sus contextos espaciales, todos sabemos muy bien que es el doctor Taladoire es un especialista en los juegos de pelota, y él hace un análisis específico de las alrededor de 835 canchas de juegos de pelota que se encuentran en el área maya. Y a partir de este análisis de las canchas, que corresponden al preclásico y hasta el posclásico, analiza su ubicación dentro de los asentamientos y su relación con los edificios que se encuentran en el entorno, para lo cual sugiere que las canchas en cierto momento, dependiendo de su ubicación y relación espacial con edificios, pudieron servir como elementos de cohesión social de ciertas comunidades, mientras que en otros la cancha de pelota era para usos rituales y más bien del sector de élite. Sin embargo, dice que este tipo de edificios en todo Mesoamérica y especialmente en el área maya, independientemente del uso que tuvieran, un maya de cualquier ciudad, al llegar a otro asentamiento, podía identificar perfectamente qué era ese tipo de construcción, independientemente de la función ritual que jugara en ese lugar. En el tercer trabajo, los residuos químicos como indicadores de actividad en los espacios habitacionales mayas, realizado por el doctor Luis Barba, del que todos sabemos que se ha dedicado gran parte de su tiempo al análisis de los residuos químicos en los pisos y ha sido pionero con sus trabajos en Cobá, Quintana Roo. Concluye que estos trabajos han sido bastante fructíferos, aún a pesar de las condiciones climáticas donde se encuentran la mayor parte de los asentamientos mayas, con climas tropicales, donde esto sería difícil de pensar que se conservaran los residuos analizables. Él ha podido verificar que sí es posible y ha llegado a la conclusión e identificación de zonas de preparación y consumo de alimentos, así como los espacios donde se podía o se realizaba el lavado de ropa. En el cuarto capítulo, hecho por uno de los editores de este libro, Juan García Targa, él hace un análisis breve sobre cómo eran las poblaciones en la época prehispánica, cómo estaban ubicados conforme a la potencialidad o la logística del espacio. Sin embargo, al llegar la conquista, todas estas poblaciones sufrieron unos cambios drásticos. La traza urbana se convirtió en dameros, se hicieron alineaciones de viviendas, se cambiaron sistemas constructivos, se modificó los materiales constructivos, mientras que los restos de las construcciones se usaron como basamentos o como fuentes de materia prima, lo cual generó una imagen de paisaje totalmente diferente de la que tenían los asentamientos prehispánicos. En el siguiente capítulo, Arquitectura, Cosmovisión y Ritualidad a partir de 3 edificios del clásico maya, el otro editor del libro, Heiser Medina, analiza 3 recintos funerarios de gobernantes de las ciudades de Cbalam, de Palenque y de Copán. Estos, con base en el estudio que hace de la arquitectura y de la composición de la ofrenda de estos entierros, determina que estos espacios fueron sacralizados a través de estos entierros y podían entonces identificarse como un ejemplo de axis mundi
a partir del cual se hizo el ordenamiento de estas ciudades, Palenque, Copán y Ekbalam, ya que en cada inmueble quedó representado el culto a la montaña, los elementos celestes, así como los niveles del inframundo. En el siguiente capítulo, Paisaje, Cultura y Arqueología en Aké, de Marcos Pol, él analiza la forma en que se ven los vestigios prehispánicos y los restos de las construcciones enequeneras desde la visión émic y étic. Él hizo una primera etapa de un proyecto de investigación para obtener información respecto a cómo la gente local ve estos vestigios y cómo lo vemos los arqueólogos o historiadores. Y lo que pretende es, en una segunda etapa de trabajo, generar propuestas donde la actividad arqueológica impulse el desarrollo social y dignifique a los actuales habitantes de aquí. En el capítulo 7 de Paisaje Geográfico, Cosmovisión y Distribución del Asentamiento en un sitio maya del oriente de Yucatán, de Alfredo Barrera y Johnny Mesh, a partir de una prospección arqueológica de un salvamento, identifican una serie de rejolladas en el terreno donde se va a construir una eólica, y ellos observan que la cercanía o el distanciamiento a estos espacios sagrados conformó la distribución que tuvo el sitio y también la estratificación social. Esta propuesta de acercamiento o distancia a las fuentes de agua fue confirmada con las excavaciones y materiales de los espacios investigados, donde a mayor distancia a mayor cercanía se ubicaban las construcciones de la élite, mientras que la gente común estaba más distante a estas fuentes de agua. El siguiente capítulo, Reconocimiento arqueológico en la región Uquican-Zacab y la estructura adosada al Sacbé, Alicia Quintal y Cristiana Hernández hacen otro análisis a partir de un salvamento realizado en la región de Uquican-Zacab, donde registraron una gran cantidad de estructuras, 6,000, además de un conjunto de edificios que se encontraban dentro de un espacio amurallado, y un edificio que estaba adjunto a un Sacbé que proponen pudo haber servido como garita. Y ellos concluyen que esta prospección regional les permite conocer el patrón de asentamiento del área, los vínculos que existen entre los asentamientos e incluso la existencia de elementos de defensa o de división social al interior de asentamiento, que son un uso y muestra de cómo se modelaba el entorno. Y recalcan pues la bondad de los salvamentos para llegar a estos resultados. Siguiente capítulo, la territorialidad local en la región PUC, la ciudad maya prehispánica de Uxmal, Yucatán, de José Cuchín, Arturo Victoria y Lourdes Toscano. Ellos hacen un análisis sobre la ciudad de Uxmal y concluyen que la población generaba interacciones que a su vez transformaban cultura, paisaje y el ambiente natural. Para esto revisan la optimización del sistema de aprovisionamiento de agua, el uso de las cotas altas para la edificación de construcciones, la edificación de murallas y plazas para la diferenciación y distanciamiento social de la élite, todo lo cual modificaba el territorio y también lo ordenaba. Mientras que en la periferia, este espacio era modificado por los cultivos y la selva, que también era muy manipulada por la extracción de ciertas especies o la siembra de algunas. Concluyen que los habitantes utilizaron de forma consciente la arquitectura para representar diversas formas de comunidad sobre el paisaje en la antigua Uxmal. El capítulo escrito por María Flores y Manuel Pérez, Planeación Urbana y Organización Social en el Oriente de la Península de Yucatán, derivado también de un trabajo de salvamento. Ellos recurren al análisis de la ubicación, la composición, la distribución y las dimensiones de las ciudades de Cobá y su amplia red de caminos, para mostrar la complejidad de los asentamientos en la zona. Analizan específicamente el Sacbé 5, que se tuvo que investigar con motivo del salvamento del tren transpeninsular, y concluyen que estos caminos no solo comunicaban a la periferia con el sitio principal, Cobá, sino que también pudieron constituir ejes que demarcaron la vida interna de la ciudad.
y tenían funciones para el manejo de agua y el aprovechamiento del terreno. En el trabajo de Pérez de Heredia y Aque sobre Mayapán, Tulum como un puerto de Mayapán, ellos proponen que Tulum sirvió como lugar a donde llegaban los bienes arqueológicos, los bienes de comercio. Permítanme. Mil disculpas. Este puerto sirvió como, este lugar, Tulum, sirvió como puerto de Mayapán en el posclásico, y era el lugar a donde le llegaban elementos como jade, cacao y otros bienes que le permitieron generar una diferenciación, un distanciamiento con Chichén Itzá. Además de que le proporcionaba ventajas defensivas y de protección a los elementos que se resguardaban al interior de Tulum. En el siguiente capítulo, Espacios Antiguos de Identidad, cenotes mayas como eje en la construcción social del paisaje, elaborado por Alejandra Vadillo, la autora lo que nos presenta aquí es un análisis sobre la ciudad de Chichén Itzá muy interesante, donde menciona que los paisajes construidos de Chichén no solo fueron espacios físicos, sino también espacios de identidad. De tal modo, estudiando los elementos que la componen, propone que la gente oriunda de la ciudad se identificaba con el eje este-oeste de la ciudad y por ende con el cenote Xtoloc, mientras que establece que la gente ajena a Chichén Itzá, pero que llegó al lugar, retomaron como anclaje y unidad de cohesión el cenote Chencú, basándose quizá en mitos o un culto diferente, por ejemplo, como a Cuculcán. En el capítulo 13, Escenografías en el entorno construido de los mayas, montaña y cueva en la estructura 4 de Oxtancá, de Ana García y Daniel Salazar, hacen un estudio muy interesante sobre la estructura 4 de Oxtancá y la construcción que se encuentra adosada al frente, analizando que representan una montaña donde se ubica un trono al final del edificio, que debió haber servido como un escenario para que el gobernante ejecutara sus rituales mostrando su poder, quizá danzas o la recreación de los mitos de origen. Este entonces era un espacio donde la Jau reforzaba sus vínculos con lo sagrado y pudieron darse cuenta de ello gracias al estudio muy concienzudo de las características de esta plataforma tan diferente frente a la estructura 4. En el capítulo 4, Land Use and Population at El Pilar, en Late Classic Maya Settlement Patterns, de Annabel Ford y Sherman Horn III, recurriendo a las investigaciones efectuadas en El Pilar, Annabel Ford y Sherman Horn abordan en su capítulo la relación entre la población, el uso de la tierra y el medio ambiente en las tierras bajas mayas, que concluyen que se lograron adaptaciones exitosas. Hacen un detallado análisis sobre el patrón de asentamiento del sitio y su temporalidad con base en las colecciones cerámicas, para luego discutir el impacto ambiental del asentamiento en la selva. En el capítulo Multi-Scalar Approaches to Reconstructing Classic Maya Strategies, de John P. Walden y 6 colegas más, ellos analizan las estrategias implementadas por diferentes grupos sociales en 17 ciudades del Clásico Tardío, con diferentes jerarquías, las cuales se encuentran en el Lower Dover en Belice. Y observan, este texto está lleno de cuadros que hicieron un análisis de muchos elementos, muchos rasgos para poder llegar a estas propuestas. Hacen una diferenciación entre cómo la élite gobernante dificultaba el acceso a sus espacios, pero también las élites intermedias generaban ciertas estrategias de exclusión de espacios porque en ellas realizaban rituales ancestrales que legitimaban sus linajes, perpetuaban su identidad, pero que esto los mantenía en una tensión constante con la élite gobernante. Es un trabajo muy interesante.
Las estrategias de innovación en Cancún, infraestructura, relaciones de poder, redes de interacción y uso del paisaje regional como mediador en el establecimiento de una red comercial sostenible. Paula Torres, Arthur Demarest y Carlos Tuyuk analizan el sitio de Cancún y sus embarcaderos y cómo, gracias a al crecimiento de la clase de mercaderes nobles, se originó una transformación en la ciudad de Cancún. No solamente creció en dimensiones, sino también aumentaron el establecimiento de embarcaderos para poder hacer el transporte de los productos que Cancún producía, así como el traslado de los que conseguía de sus socios comerciales. En el capítulo 17, las ciudades mayas del norte del Valle del Río Lacanjá, el maestro Alejandro Tobalín nos presenta un estudio sobre 11 asentamientos situados en el sistema de los ríos Lacantún y Sumacinta, desde el preclásico tardío al clásico terminal, los cuales se identifican por la presencia de tener todos una acrópolis y estar situados entre 6 a 9 kilómetros de distancia. Entre estos destacan dos, Bonampak y Plan de Ayutla, los que fueron centros de control de los bienes que se movían desde Piedras Negras y Yaxchilán. A partir de su análisis, el maestro Tobalín determina que las acrópolis de estos sitios eran espacios que funcionaron como centro de poder político y religioso en cada una de estas ciudades chiapanecas. En el capítulo 18, la metamorfosis del pantano en una ciudad con palacios de ladrillo, los autores de este capítulo abordamos el desarrollo arquitectónico de la ciudad de Comalcalco. Desde como un terreno inundable, fue modificado, creándose plataformas y grandes conjuntos monumentales, debiendo recurrir a la tierra y a la arcilla para desarrollar 4 sistemas constructivos con los cuales se edificaron palacios, plazas, patios, templos y recintos funerarios o inmuebles especializados. Pero también se propone, con base en más de 2 décadas de trabajo, que el establecimiento de un estilo arquitectónico constructivo que definimos como arquitectura maya del Golfo, con base en sus formas y características de los materiales constructivos. El penúltimo trabajo, el espacio urbano y el patrimonio cultural edificado en la ciudad de Mérida, Yucatán, de Luis Pantoja y Margarita González, los autores analizan la transformación de la ciudad de Mérida y por consecuencia la afectación a sus vestigios y los restos de la ciudad colonial que le dio origen. Los autores exponen en su trabajo el crecimiento de la ciudad y los problemas que esto ha generado, pero también hacen una valoración sobre los trabajos de conservación que se han realizado sobre el patrimonio edificado. Exponen las acciones de conservación del patrimonio arqueológico para luego abordar algunas de las características de la arquitectura colonial, del porfiriato y del siglo XX, y cómo se han tenido grandes problemas para su conservación debido al crecimiento anárquico que ha aumentado en la ciudad. Y generan una propuesta de intervención donde deben participar los 3 niveles de gobierno, la iniciativa privada y, por supuesto, la concientización de la población para evitar que este deterioro o destrucción continúe. El libro cierra con un trabajo del doctor Juan Antonio Siller sobre la casa del adelantado Francisco de Montejo, un inmueble del siglo XVI en la ciudad de Mérida. Este trabajo rescata una intervención realizada en la década de los 80s, donde se realizó un importante proyecto de conservación, restauración, registro y documentación de la casa del adelantado Montejo. El arquitecto Siller fue uno de los coordinadores de este proyecto y autor de este capítulo. El capítulo me pareció a mí, no solo rescata el trabajo de cómo se restauró y se registró y se documentó los materiales y los elementos existentes en este inmueble, sino que sirve un poco como un manual o una receta para hacer una intervención exitosa, porque desglosa los elementos que deben registrarse puntualmente, como son el recuperar componentes del programa arquitectónico de carácter funcional, los ambientales, como serían la orientación y la ventilación, hacia dónde daban estos espacios originalmente, los expresivos, que serían la iconografía de la fachada,
o su estabilidad como los elementos de la cimentación, que las características de la cimentación y los apoyos, sus elementos constructivos, su estratificación y también cómo fue el cambio del uso de estos espacios. Como pudieron escuchar en esta apretada síntesis de los 20 trabajos que incluye este volumen, son por demás interesantes. Tuve la oportunidad ya de leerlo todo, al menos en versión de pruebas, y muchos generan dudas y también nuevas ideas para trabajar cada uno en su propio espacio, por lo que sugiero y vale la pena que se adquiera en cuanto puedan hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por tu concisa y rápida y a la vez profunda consideración sobre cada una de las aportaciones. En mi caso, como uno de los coeditores, me gustaría destacar algunos aspectos. Primero, que como toda idea surge de la buena intención de tratar sobre un tema que me llevaba dando vueltas desde hacía mucho tiempo, que era el del paisaje en el sentido arquitectónico, en el sentido urbano, pero intentando ir más allá de la pura descripción que hacemos muchas veces los arqueólogos, en el que nos detenemos únicamente en la parte material, en las medidas, en los tamaños, etc. Entonces, desde el primer momento insistí a todos los colaboradores o colegas que hicieran el esfuerzo de ir más allá de la pura descripción. Y creo que en la mayoría de los casos, si no en la totalidad, se ha conseguido. Es decir, se ha conseguido ir más allá de lo sencillo que es describir, intentando ir un poco más allá. También me satisface en lo personal el hecho de que haya colaboradores tanto de diferentes estados de la República Mexicana, como de Guatemala, como de Belice. Me hubiese gustado que hubiesen más colaboradores norteamericanos que trabajan en esta zona maya, pero no fue posible por diversas circunstancias. Pero los que lo han hecho, tanto la doctora Ford como Arthur Demares, junto con Paola Torres, o el equipo de trabajo de Belice, me pareció muy interesante cuando leí su aportación, muy novedosa en ese sentido. Y obviamente todos los colegas en los diferentes centros SINA y colaboradores, porque no únicamente hemos conseguido compilar autores que reproducen esfuerzos de reflexión de lugares ya consolidados, como Comalcalco, como Uxmal, etc., sino también sobre salvamentos que son de gran significación para el avance de las investigaciones también, ¿vale? Que a veces son infravalorados, salvamentos o excavaciones de urgencia, como se les llama en Europa, que ayudan en muchos casos a llevar a cabo investigaciones y analíticas que los proyectos de investigación a veces no consiguen o no tienen esos recursos por las circunstancias que sean. También, como editor, me satisface muchísimo el hecho de que VAR, a diferencia de otras publicaciones en las que he trabajado a título particular, o con la doctora Patricia Fournier, o con Heiser, ha ido introduciendo novedades en sus publicaciones, pues ahora publican directamente el equipo editorial que ha corregido o que nos ha ayudado a mejorar la publicación. Entonces me satisface muchísimo que aparecen también los editores de la colección, ¿vale? Que en este caso son Elizabeth Graham, David Pendergast y Janes Ortiz, con lo cual tenemos la fiabilidad de que son gente, junto a Bárbara Arroyo, a Ren Chase, etcétera, que son gente sobradamente contrastada en muchos aspectos a nivel académico, a nivel profesional, etcétera. Entonces, eso también le da una aval a la publicación, lógicamente, de relevancia. La satisfacción continúa por el hecho que hablábamos al principio de poder dedicarle este esfuerzo colectivo de todos ustedes o de muchos de ustedes, y en el particular de Heiser y mío en el tema de edición, dedicárselo tanto a Alfonso Lacadena como a Jordi Busiñé y Alfonso, arqueólogo y epigrafista, y también al hecho de intentar de alguna manera
tratar un tema que trató durante mucho tiempo Jordi Busiñé, que es el de la arquitectura, del paisaje, tanto en época prehispánica como en época colonial, y de ahí también surgió un poco el tema o la temática, y el título fue corregido amablemente por el doctor Alejandro Villalobos, que me dijo que colonial mejor que no, que mejor que virreinal, que era más preciso, y yo obviamente acepté la consideración muy amable del doctor Alejandro Villalobos. Y después de mucho esfuerzo, correcciones de todo tipo, aseveraciones por parte del equipo editorial, y que no hemos de olvidar que BAR es una colección que al fin y al cabo el objetivo es vender libros, con lo cual los editores no únicamente hacen el esfuerzo de corregir, y yo me he leído todos los artículos y he hecho correcciones a nivel gramatical, a nivel de puntuación, a nivel de este tipo de cosas que muchos de ustedes no se lo he vuelto a pasar para no molestarles, y Heiser ha hecho una infinidad de reformas y de recolocaciones de los artículos y de maquetaciones y requete maquetaciones a lo largo de muchos meses, y sé que es un trabajo tremendamente, no encuentro el adjetivo para definirlo, pero complejo, ¿vale? Entonces se lo agradezco mucho porque el proyecto lo empecé a hacer yo solo y enseguida me di cuenta que ni tenía las capacidades ni la paciencia como para muchos de esos aspectos, entonces recurrí a una persona solvente como es él. Y bueno, agradecer muchísimo a BAR el hecho de confiar, después de convencerlos de que la publicación valía la pena, porque no es que tú se lo envíes, sino que ellos lo tienen que aceptar. Y entonces aceptar quiere decir que te ves envuelto en todo el mecanismo de funcionamiento de BAR, en el que te transformas también en editor y en vendedor, de alguna manera. Es decir, una vez que el libro estaba prácticamente acabado desde el punto de vista técnico, tuvimos que hacer listados y más listados de cuál es la relevancia del libro, dónde se puede vender, es decir, ayudarles a hacer una campaña de marketing y de ventas de aquellos lugares, aquellas instituciones, tanto en México como en Guatemala, como en Europa, etcétera, que podían ser compradores potenciales del libro. Entonces, todo ese trabajo lo damos por bien empleado en el momento que a mí me llegó una cajita el día 6 de julio a mi casa. Yo estaba excavando por ahí, cuando llegué la vi y dije, esto tiene que ser los libros de BAR. Y efectivamente, entonces todo el trabajo lo tienes compensado cuando te llega esto. Entonces, vuelvo sencillamente a agradecérselo y le paso la palabra a Heiser para que acabe de cerrar esta parte del evento, y luego, haciendo otra conexión, podemos establecer un debate o preguntas de aquellos que lo consideren pertinente. Cuando quieras, Heiser. Sí, claro, ya encendiendo el audio. Pues primeramente agradecer a todos, a cada uno de los participantes. Sin duda todos los trabajos fueron magníficos. Tuve la forzosa tarea de leerlos minuciosamente. Como dice Juan, el trabajo de ordenar y de sufrir un poco el hecho de que si una imagen se mueve de cuadro, todo el texto se desarticula, y no en uno, sino en los 20 trabajos. Entonces el hecho de estar ajustando imágenes, en algún momento tanto Juan como yo estábamos quizás un poco de insistentes con sus fotos a mejor calidad, porque consideramos que habían imágenes, por ejemplo, como en el caso del trabajo del arqueólogo José Juchín, uno de los planos de Uxmal era muy bueno como para ponerlo en un cuarto de página. Merecía una página media o una página entera, igual que en el caso de muchos otros trabajos, por ejemplo, en el caso de una de las ortofotos de Comalcalco también. Entonces, el hecho de ir estructurando las imágenes, ir cuadrando los textos, más o menos ir viendo qué corresponde el discurso con los cuadros, con las gráficas, sí es un trabajo de muchas horas. Ahora entiendo, cuando en la licenciatura nos recordaban mucho el seguir los formatos que se piden, porque realmente es que ayuda mucho al momento de editar un texto o un trabajo, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos infinitamente
su tiempo, su paciencia, el respondernos los correos y los requerimientos. Para mí ha sido una segunda experiencia. Ya anteriormente había tenido la oportunidad de colaborar nuevamente con Juan en un trabajo previo sobre patrimonio, pero el hacer algo sobre los mayas, sobre lo que me inspiró a estudiar esta magnífica carrera, pues bueno, se trata de colocar un granito de arena más, ¿no? En todo esto. Hay algunos colegas que en su momento, cuando esto estaba en ideas, comentaron que ¿para qué hacer un libro de urbanismo si todo está dicho? Y difiero mucho de esa afirmación. Yo creo que día con día y proyecto tras proyecto, sea un proyecto de sitio en rango 1 o un proyecto de sitio en un sitio rango 5, un salvamento, siempre hay nuevas ideas, nuevas hipótesis, nuevos resultados que comprueban, afirman, continúan líneas de investigación o que aportan nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que se trata de esto, de siempre estar proponiendo, no quedarnos con el todo está dicho, todo está hecho, sino ver más allá de, ¿no? Y yo creo que esta relación paisaje, medio ambiente, hombre, es sumamente importante para entender los sitios a totalidad. No solo ver la materialidad, sino ver más allá de ello, ¿no? Entonces, Juan, te agradezco enormemente la invitación también. Pues para mí fue un gran honor y un gran, pues un placer, ¿no? Haber podido colaborar. Yo creo que, como les decía, todos los aportes son válidos para algo, y yo creo que este volumen, pues tiene un aire muy fresco, ¿no? En cuanto a la actualización de muchos trabajos. Y sin duda se trató de hacer, pues un esquema general de cubrir la mayor cantidad posible de sitios en el área maya, desde la parte norte de Yucatán, Petén, la frontera occidental con Comalcalco, la costa oriental con Tulum, tener la mayor representación posible de todas las áreas y contrastar cómo todos estamos, o en su momento, desde dónde estamos abordando el estudio de cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, creo que el volumen en conjunto da mucho, inclusive, como decía la maestra Judith, aclara muchas cosas y también genera más preguntas, más dudas, surgen ideas para seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo, ha sido una grata experiencia, espero volvamos a coincidir en un trabajo futuro. Como bien dice Juan, a veces el desempleo y el tiempo de ocio genera el tener tiempo para hacer cosas productivas, y creo que este volumen sin duda alguna lo ha sido. Entonces les agradezco definitivamente a todos. Juan, muchas gracias de verdad por tu apoyo, por la confianza. Y bueno, si quieren agregar algo, alguna pregunta, duda, comentario, algún linchamiento público, quizás sea el momento. Yo tengo una duda, un poco viéndolo desde fuera, la propuesta de este estudio que hizo la persona del CIESAS, del hecho que los cenotes pudieran estar distinguiendo, sea facciones, sea sectores en Chichén. Si ustedes han visto algo similar en otros lados, es decir, que espacios que tienen características fisiográficas, hidrológicas particulares, pudieran albergar o barrios o sectores de un sitio, porque esto es algo muy interesante. Adelante. Este tema es bastante interesante. En el caso de Uxmal, todo lo que nosotros tenemos a la vista es la arquitectura clásica terminal, ¿no? Pero más o menos en el año 2005 empezamos a explorar
algunos cimientos que incluso no habían sido registrados en los planos. Entonces exploramos estas construcciones y son cimientos que daban espacio a un techo abierto con columnas y un espacio muy reducido donde hay una banqueta que obviamente servía para descansar, ¿no? Y hay conjuntos. Estos conjuntos están ocupando espacios que fueron importantes durante el clásico terminal. Entonces, eso lo tenemos entre la Divino y la gran plataforma del Palacio del Gobernador. Lo podemos ver en el basamento sur del cuadrángulo de las monjas y encontramos un núcleo que sería como el centro de esta ocupación en el lado norte del Palomar. Hay callejones y llama mucho la atención porque se dispara del patrón general que tenemos para el PUC, ¿no? Entonces son casas con techos de materiales perecederos, los muros son bajos, reciclando piedras de decoración y piedras labradas de otros edificios del clásico. Y entonces ahí tenemos un patrón que se dispara totalmente de la gente que vivió en Uxmal durante el clásico. Entonces nosotros pensamos que es una ocupación muy tardía, como del 1000, 1100, pero de gente que no es de la región, porque cambia el sistema constructivo, cambia la distribución espacial de las estructuras, las dimensiones, los materiales, y también las orientaciones, ¿no? Entonces, obviamente dices, bueno, estos no son mayas nativos. Es probable que nosotros suponemos que es gente que llegó de Champotón, de la región, de fuera, y o también probablemente de una época muy tardía de Chichén, porque también encontramos cerámicas de Chichén. Y entonces, los asociados a la cerámica típica del PUC, ¿no? Entonces, allá pensamos que hay una ocupación tardía, que es una ocupación tardía en Uxmal, que más o menos es del 1000 al 1100 y con un patrón de edificación totalmente diferente a lo que es la arquitectura del PUC. Es muy interesante el tema. Y todavía no lo agotamos. Hay muchas cosas más que más adelante estamos planteando un proyecto para poder explorar el núcleo de este conjunto que está al norte del Palomar. Es muy interesante esa última ocupación de España. Gracias. ¿Alguno más de ustedes ha detectado esta relevancia a nivel organizativo o condicionante de cenotes, espacios de acumulación de agua como rango, como elemento explicativo, tal como proponía Pepe Juchín o Clara Uxmal, en sitios donde trabajan ustedes? Yo solo quisiera agregar, por ejemplo, esto es muy práctico intentar demostrar esta forma de organización cuando no hay mucha agua corriente, ríos, etcétera, como es en toda la península. Y retomando un poquito lo de Boc, de los Altos de Chiapas, de Chinacantán, cómo se organizan alrededor de los manantiales, pues es más o menos la misma idea que trasciende 1000 años, 2000 años hacia atrás. Pero, por ejemplo, la región del río Lacanja, donde está Bonampak y toda una serie de acrópolis, de centros administrativos, entidades políticas, pues no, yo he intentado buscarle por el lado del agua, pero como generalmente dependen de arroyos, de ríos, de agua perenne, pues se organizan alrededor de y fuera de las zonas de inundación. Ahí más bien funciona un poquito inhibiendo las zonas de inundación, el que pueda uno asentarse. Pero de una u otra manera, la idea sigue siendo muy interesante. Debe haber otras formas en cómo se estén organizando que todavía no logramos entender. Así que sigue siendo un buen reto. Gracias. Yo creo también que el artículo de Alfredo Barrera
también habla de las rejolladas, de su ocupación y cómo eso marca también una diferenciación jerárquica en algunos casos en la zona que han estudiado y que presentaron en su texto. Y aunque no es bien lo mismo que comentaba José Puchín en Uxmal, o que comentaban para Chichén, es un elemento similar, es decir, el de cómo espacios con presencia de agua, de altos grados de humedad, de alto grado de fertilidad a nivel productivo, de alguna manera condicionan o explican ciertas formas organizativas dentro de espacios urbanos o de paisajes urbanos dados en algunos casos. Claro. La cuestión del agua es fundamental. En el caso de Uxmal hay un sistema hidráulico bastante amplio, grande, con una gran cantidad de poder embalsar millones, de 3 a 5 millones de agua durante una tormenta o durante un huracán. Entonces el agua para el sitio es importante. Pero también hay otro fenómeno, por ejemplo, los dos polos muy importantes de una alta concentración de sitios en el estado de Yucatán es la parte norte, que está Civilchantún y todos los sitios hasta Umam, y la región del Puno. Pero entre estos dos puntos, la parte intermedia de estos dos polos, hay muy pocos sitios arqueológicos registrados. Ahora, es contradictorio pensar por qué hay muy pocos sitios si en este tramo se encuentra la mayor cantidad de cenotes. Entonces aquí, algunas fuentes del siglo XVI señalan que en muchos de estos cenotes no tiene aguas muy sulfatadas y con mucha sal. Entonces, esa es una de las respuestas por la que no tenemos tantos asentamientos en un área donde hay suficiente agua. Okay. Últimamente hemos encontrado algunos sitios grandes con acrópolis que no estaban registrados en esta zona, pero estas están más asociadas a algunos cenotes, algunas cuevas, que probablemente esas sí tienen una muy buena cantidad de agua, ¿no? Uh-huh. Pero agua buena, porque los cenotes abiertos tienen mucha sal. Entonces, yo creo que también esos son aspectos importantes que hay mucha agua, pero pues no toda es buena. Bueno, nosotros, Juan, no sé si recuerdas un poquito los recorridos de la temporada pasada en Ixbatún, que es un sitio que está emplazado hacia el norte de la zona de Izamal. El plan original de principios del año 2000 muestra un grupo central junto a un cenote y es todo lo que estaba registrado para ese momento, pero nos dimos a la tarea de caminar algunas zonas hacia ciertos sectores y empezamos a ver la presencia de rejolladas asociadas a otras estructuras más de carácter habitacional. Entonces, pareciera que en esta gran planicie, como frontera entre el norte con nororiente, antes de Buxots, esta área como de confluencia, donde todavía hay algunos cenotes y algunas rejolladas, pareciera que sí están disponiendo los espacios en función de la accesibilidad del agua, de algunos cenotes, porque sí se ve que son varios, pero además fuentes temporales también de agua. Entonces, hay algunas sospechas, creo que nos va a ser muy interesante en su momento si tenemos la oportunidad de expandir los planos para ver cómo se está comportando, ¿no? Pero esto es como de manera muy incipiente y aventurada de estar viendo el sitio, porque realmente conocemos casi nada de él. Se ve que es un sitio bastante extenso. Sí, en relación con lo que dice Heiser, claro, se hizo un plano lo hicieron José Estrada Faisal y Covarrubias, y Miguel Covarrubias. Y luego, el año pasado se pudo ampliar un poco con un sistema de satelital
Y sí que es cierto, es decir, hay varias aguadas, hay cenotes, hay rejolladas, incluso en alguno de los sondeos que se hicieron al pie de la llave principal, los materiales habían como muy humedecidos en una parte del, como si debajo de una de las estructuras principales hubiese una fuente de agua también, ¿vale? Cosa que es habitual, ¿vale? Es decir, por lo tanto, en este estudio incipiente que llevamos en Ishbatum muy poco tiempo, se ve lógicamente, como no podía ser de otra manera, la relevancia del agua como factor determinante a la hora de un asentamiento y para entender hacia dónde va a lo largo del tiempo. Incluso en la prospección esta que hablaba Heiser, también los mismos autores pertenecientes al proyecto Izamal detectaron hacia el sur toda una zona alrededor de otro espacio, de otro punto de agua, en el que posiblemente hay un espacio de época posclásica. ¿Vale? Es decir, cómo la hidrografía, la topografía, no digo determina, pero sí que condiciona la distribución y a lo largo del tiempo, en función también de la fertilidad de las áreas adyacentes a estos puntos de agua, también la significación de los diferentes grupos de élite dentro de un espacio y a lo largo del tiempo. O sea que es lógica, no únicamente en el área maya, sino en general en cualquier cultura de la antigüedad y actual. Es un rasgo transversal a lo largo del tiempo. Una de mis preguntas cuando estuvimos en Cobá en 1983 y 84, Alejandro era estudiante entonces ahí con nosotros, era ¿por qué, digamos, los lagos de alguna manera ceñían los grupos arquitectónicos principales asociados a estos cuerpos especiales que son estos lagos? Pero los Sagbeob tenían grupos terminales y teóricamente al final de cada uno de esos Sagbeob había probablemente una parte de la élite intermedia que formaba un núcleo. Y nunca pudimos resolver el problema si en esos grupos terminales había algún fenómeno de agua que permitiera el crecimiento alrededor de ella, de estas élites intermedias. No sé si te acuerdas, Alejandro, que nosotros estábamos cerca ya del final del Sagbe número 6. Excavando las unidades habitacionales, pero al final del Sagbe 6 había un grupo arquitectónico de la élite intermedia. Entonces, esto era algo interesante porque los lagos no son un fenómeno recurrente en el área maya. Sé que en el Petén sí, pero el resto de la península no es que tenga tantos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que en los grupos terminales surja un complejo arquitectónico de la élite intermedia? Porque tiene que haber un fenómeno de agua, si no, ¿qué están haciendo allá? Quizá otro tipo de cosas, ¿no? Pero rejolladas, no sé si cierto tipo de chultunes, no sé. Algo tiene que haber allá, porque estaba bastante lejos, había unos 3 kilómetros de distancia. Retomando lo que comenta Linda, pues sí, yo creo que hay muchos lugares donde hay que retomar y llevar la línea de trabajo alrededor de estos aspectos que pues no se ha tenido el tiempo para haberlo realizado con anterioridad, pero creo que resulta una línea de trabajo muy amplia el retomar todos estos fuentes naturales de mantenimiento para el crecimiento de población de todo tipo, que nos podría reorientar muchos aspectos de la organización social incluso. Sí. Así que siempre seguirá habiendo trabajo que hacer. Claro. Yo en este sentido también, miren, extrapolando, por ejemplo, a otra época que no tiene nada que ver con la cultura maya, en época romana, el emperador Augusto se inventó toda una jerarquización social y de cargos organizativos
en la ciudad de Roma y había uno de los cargos fundamentales era el encargado de la supervisión de las canalizaciones del agua. Es decir, como espacio de abastecimiento, no únicamente de las conducciones principales, que son de origen etrusco, y luego en la época romana, y que han llegado hasta hoy en día prácticamente en uso muchas de ellas, sino también todas las redes de canales y canalizaciones subsidiarias que alimentaban el abastecimiento tanto de las domus de la gente de dinero, que estábamos hablando ahora, de grupos de élite intermedio, de, obviamente, el César y su familia, y la élite militar y administrativa, pero también de los servicios y de los sanitarios públicos, que eran igualmente importantes para que el hedor de la ciudad no fuera mayor. Claro. ¿Vale? Entonces, yo estoy convencido de que en la Edad Maya debía haber en las ciudades alguien encargado o un grupo de, no sé, de jardineros, especialistas encargados de la gestión y de la supervisión de todo este tipo de logística, sin la cual la ciudad no funcionaría, seguro. Entonces, estas personas en época de Augusto se encargaban desde contratar a gente que limpiaba las canalizaciones cuando había acumulación de desechos que impedían el flujo de agua de corriente, hasta la jardinería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que daba sentido a una ciudad dependiente del agua, como son todas estas que ustedes están hablando, ¿no? O incluso Shvatum, que es un proyecto inicial y muy incipiente, ¿no? Pero yo no sé si desde el punto de vista de la epigrafía existe algún tipo de identificador de un funcionariado o de un cargo relacionado con el agua, igual que se han ido enumerando otra serie de cargos políticos, administrativos, sajales, etcétera, gobernadores, provinciales, etcétera. Si existe también, igual que hay algunos de arquitectos, etcétera, si existe, y es una pregunta a ustedes, algún tipo de información epigráfica o incluso de textos del siglo XVI que remitan a la existencia de personajes o funcionarios, si me permiten, dedicados a este tipo de temas, teniendo en cuenta la relevancia que tenían, o en Teotihuacán, si existe también alguna evidencia en este sentido. Pues en Teotihuacán menos, porque ni escritura hay glifos. Hay glifos emblemáticos, pero escritura, ojalá tuviéramos el nombre de los funcionarios. Hay sellos, hay sellos. Claro, sí, sí. Y eso sí lo estoy estudiando para tratar de ligarlo a ciertas instituciones o en fin. Pero particularmente, pues no tenemos desgraciadamente textos que nos ayuden ahí. Pero evidencias, por ejemplo, al excavar unidades habitacionales o conjuntos habitacionales. Pozos, hay pozos de agua, hay pozos en conjuntos como La Ventilla. Sergio Gómez ubicó pozos de agua. Hay un sector de manantiales en la parte sur-oeste de la ciudad, que es el barrio de Puxla en San Juan Teotihuacán, con manantiales. Aunque Jeffrey Parsons decía que había 80 manantiales en el Valle de Teotihuacán, en ese entonces la verdad es que yo no los veo, los 80. Hay, sí, algunos manantiales concentrados en la zona de Puxla, donde se hace lo que José Luis Lorenzo denominó chinampa seca, es decir, canalizar de los manantiales agua alrededor de las parcelas. 4 canales alrededor de las parcelas y Lorenzo les llamó chinampas secas. Pero pozos hay en La Ventilla, en la parte aluvial del valle. En cambio, en la parte norte, que es todo el sector más antiguo de la ciudad, Milón, al oeste de la pirámide de la Luna, ubica un gran receptáculo de agua, difícil de llenar, pero pues probablemente con agua pluvial se podía haber llenado ese receptáculo, porque en la parte norte, ahí sí, no hay evidencia de pozos. Comenta la doctora Ford que ha dejado un... Si lo quiere comentar usted, doctora Ford. Bueno, solo cuando estaba hablando, yo no conozco mucho de los jeroglíficos, pero hay este personaje poderoso, yo creo que es un Intel,
Templo 3 que dice Nabuinik Makina y refiere a este hombre que tiene, ¿cómo se llama water lily en español? ¿Lirio? El lirio ¿Lirio? acuático. Lirio Sí, acuático. Lirio acuático. Lirio. Pues es lirio. Sí, Lirio Lirio acuático. Y solo se puede manejar, es un tipo de manejo de agua, es dejar estos tipos de plantas para sacar los elementos graves como nitrógeno y otros metales se suben en estas raíces. Y cuando yo he vivido en Tikal, ellos sacan todos estos tipos de plantas cada 3 meses o año, no me recuerdo, varias veces. Y es un tipo de compost, un abono. Y también se maneja estas aguadas en esta zona. La cosa es que no hay agua en Petén tampoco. Los grietas del piedra de cal nos deja algo que fluye sobre, casi nada fluye sobre la tierra. Entonces se necesita estas aguadas. Pero las aguadas no hay movimiento, entonces se necesita sí. Yo estaba pensando que es algo que está relacionando a alguien poderoso que maneja agua. Claro. Seguro que debía ser un elemento de poder importantísimo por parte de las élites, ¿no? Y justificante el hecho de poder gestionarla de forma correcta. Era un valor añadido y una justificación de su poder, de alguna manera, ¿no? Y la de redistribución del agua, ¿no? Igual que se habla de la redistribución de los excedentes, pues seguro que la redistribución del agua, la canalización y su uso para todo tipo de actividades, desde rituales hasta de consumo doméstico, seguro. Pues yo pienso consumo doméstico porque es diario. Claro. Cuando yo estaba trabajando entre Tikal y Ashá, viviendo pura como los chicleros en este tiempo, todos mis fuentes de agua eran aguadas mayas que están exactamente pegados así como los de Tikal, con edificios muy grandes, centros mayores, menores. Ellos estaban manejando agua. Y lo que creo es que también cada casa, pero en el tiempo de seco, tal vez era una manera de nuclear gente, centrar gente. No sé, pero es una propuesta. No, hay un artículo muy interesante, ya clásico, de Vauquelin, de Dominique Michelet y Vauquelin, sobre el área PUC, cuando estuvieron trabajando hace años, que analizaban grados de pluviosidad, etcétera, y ver cómo esta importancia del agua determinaba la estructuración. Es un artículo de finales de los principios de los 90, creo yo recordar, pero ya hacían un análisis muy interesante a partir de tabulaciones pluviométricas actuales, comparándolo con referencias coloniales, etcétera, y también para ver cómo ese elemento del agua podía ser importante a la hora de estructurar o definir espacios jerárquicos y asentamientos, etcétera. Entonces, sin duda, es el título de otro libro que sacaremos de aquí unos años, también con Heiser. Invitaremos a la doctora Linda Manzanilla y a todos ustedes para aprovecharnos de sus conocimientos. Pues bueno, mi pregunta iba un poco en el sentido de si ustedes ven parcialidades en los sitios que tengan una connotación, sea lo que platicó Pepe Juchim, de la presencia de grupos distintos a la población mayoritaria, sea lo que la persona del libro plantea en torno a cenotes, sea la idea de... El término es mal utilizado porque barrio es un término que los españoles nos traen cuando la conquista, pero sí la idea de
pues, en fin, de grupos que se distinguen unos a otros en un asentamiento urbano. Este es algo muy interesante y es un tema que a mí me ha apasionado para el caso de Teotihuacán, porque hay barrios foráneos en Teotihuacán, pero están en la periferia. En cambio, en el centro de la ciudad hay barrios que tienen un componente multiétnico, es decir, capta cada barrio mano de obra de otros lados para anclarla al barrio, lo que Kathy Costin llama attached craftsmen, es decir, los ancla en el barrio trabajando como artesanos foráneos. Y es una estructura muy interesante porque cada barrio tiene un centro de barrio, un centro de coordinación. Y eso, Pepe, cuando excaves esa unidad que ves ahí en Uxmal, será muy interesante primero ubicar el centro de coordinación. Es decir, tiene que tener algo de arquitectura pública, lo mismo que Ernesto González Licón estaba haciendo antes de fallecer en Monte Albán. Es decir, se iba a ubicar el centro de coordinación con su plaza, su arquitectura pública, y luego iba excavando unidades habitacionales desde las de mayor estatus hasta las de menor estatus. Es muy interesante esa estructura, porque esa idea de barrio, entre comillas, tiene connotaciones de casa noble rigiendo a un grupo de personas. Es esta élite intermedia que organiza a gente en algo que parece un barrio, vaya. En el plano de Uxmal ya identifiqué claramente los diferentes periodos de ocupación y el último está muy bien definido y se ve cómo se define muy bien en el Palomar. Y luego empezamos a ver núcleos en los alrededores, ¿no? Y mientras más lejos son más chicos los. Bueno, y habrá oportunidad, nos ponemos de acuerdo para que te des una vuelta aquí para que veas qué anda. La cuestión del agua también es muy interesante, porque Uxmal tardó ocupada desde el preclásico hasta el mismo por el sistema hidráulico. Y no hay un sistema hidráulico más grande en toda la región del Cusco que la que tenemos en Uxmal. Entonces, había un control del agua fuerte, pero también la otra parte que estaban comentando es que cómo es que, ¿por qué los sitios periféricos? Alrededor de Uxmal tenemos áreas y como sitios satélites que están como a 300 metros, 400 metros de la muralla central. Entonces, aquí el patrón importante es que todos estos conjuntos están sobre elevaciones calizas, aprovechando el suelo para el cultivo. El problema del agua lo solucionan con basamentos y con chultunes. Y el núcleo, el agua principal que funcionó para toda la ciudad, está concentrada en el sistema hidráulico, en las aguadas. Entonces es muy interesante cómo todos estos grupos están alrededor del núcleo principal, pero con un sistema muy específico que son los chultunes. Y obviamente en la época de sequía acudían a las aguadas como reserva de agua. Y lo interesante de este sistema hidráulico es que tiene todo el cuerpo de el agua embalsada, pero en el fondo tenía unos depósitos parecidos a los chultunes que se llaman bucté. Estos captaban agua por filtración. Cuando el lecho acuífero de la aguada ya se acababa y se veía lodosa, entonces entraban y abrían las bocas de estos depósitos para seguir sacando agua. Es interesantísimo todo este sistema. Y obviamente, bueno, pues el agua fue fundamental y lo podemos ver igual en Tikal y las formas van cambiando. Por ejemplo, en Etznal tenemos grandes aguadas y tenemos unos caños y que conducían el agua hasta el sitio, ¿no? Entonces, cada sitio, cada entorno se modificaba para proveerse de agua, ¿no? De alguna manera. Y esto se ingeniaba. Es muy interesante el rollo del agua. ¿Alguna otra temática? Pido la palabra, por favor, si son tan amables.
Hombre, Ricardo. ¿Puede? Claro, claro, adelante. Quiero preguntarle a Pepe Juchín, a José Juchín, quiero saber si tienes acueductos como los que dices que hay en SNA. ¿No tienes agua canalizada o puros chultunes? No, canalizada como Etzna, no. Pero hay un sistema en la que una de las aguadas principales, imagínense, mide 120 metros de largo y entre 70 y 120 metros de ancho. Todos tienen un área de captación general. Pero cuando rebasa el límite de captación, el agua, el excedente se conduce a otras aguadas y se van alimentando conforme se van llenando. Y cuando esto se rebasa, bueno, toda el área se inunda. Pero sí, el canal, no hemos excavado el canal en sí, pero el escurrimiento de agua, de acuerdo a las cotas de nivel, están bien definidas. Ah, ok. Bueno, pero nada más es porque rebasa. No has localizado canalizaciones hacia esas otras aguadas. No hemos excavado, pero sí, obviamente, si el agua fluye de manera directa hacia los otros sistemas, obviamente sí, debe haber canalizaciones. Sí. Gracias. Hola. ¿Algún tema más que les sugiera? Bueno, lo que platicaba Linda hace rato sobre estos caminos en Cobay, de los grupos que hay asociados a los caminos en estas unidades, que tendría que haber alguna infraestructura para canalizar el agua hasta esos lugares que están bastante lejos. Y bueno, también yo creo que también habría que buscar, ¿no? O que procurar en otro momento de excavaciones, buscar los sistemas de canalización de aguas, ¿no? En Comalcalco no tenemos ese problema porque pues, está muy claro ahí la canalización de agua, a pesar de que el agua está 40 metros abajo, pues no sé cómo le hacen para canalizar el agua hasta la parte más alta de la Acrópolis, ¿no? A través de tuberías de barro, y supongo que tendrían el mismo sistema que utilizaban de sifón o de canalización de agua que utilizaban los etruscos y posteriormente los romanos. Y no porque haya habido romanos en Comalcalco, aclaro, porque hay gente que luego piensa que hay cosas así. No es por ahí. Pero sí por el manejo de las aguas, ¿no? Incluso en Tenochtitlan hablaban de que la gente de Tabasco llegó o más bien de la región de Tabasco, no de Tabasco específicamente, llegó a apoyarlos con la canalización de aguas. Obviamente muy tardíamente, no exclusivamente de Tabasco, ¿no? De Comalcalco, perdón. Gracias. En Chapultepec tuvo algo más o menos similar, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, en Chapultepec es una época mucho más tardía que la de los mayas de Comalcalco, pero pues ahí tienes igual en la zona de los manantiales de Chapultepec tienes una ocupación teotihuacana, una ocupación tolteca y después una ocupación mexica, ¿no? Y bueno, los mismos mexicas utilizaron los manantiales de Chapultepec para surtir los acueductos que llegaban hasta lo que posteriormente fue la Fuente de la Mariscala, por la calzada México-Tacuba, y ahí entraba vía subterránea al recinto sagrado de México-Tenochtitlan, ¿no? Pero sí tienes un sistema de caños, bueno, primero sí de caños, de barro, y el agua